Hola, buenas tardes. Quisiera comentar una palabra, o más bien explicarla en el Evangelio de Lucas 22, con respecto a Pedro, en el cual Jesucristo le indica que Satanás ha pedido para zarandearlo. Entonces podemos entender de que Pedro iba a pasar por un proceso, iba a pasar por el desierto, iba a ser probado en un tiempo. Pero al Señor le confirma de que Él estará con él y que Él rogaría de que no le faltase la fe. Porque la situación es compleja, complicadísimas, lo primero que nos falta es la fe. Entonces es fácil decir: yo te alabo, Señor, mi alma te alaba, en un momento pacífico, pero cuando hay guerra, cuando hay dificultad, me imagino yo que es lo mismo que los ejércitos en la tierra, cuando ya se declara el conflicto, comienzan a llamar a hacer llamados a los contristos, a los soldados, ¿cierto? Y a la reserva, y bueno, ahí se organizan y ya se declara una nueva ley marcial de guerra. Por lo tanto, el país ya no es el mismo, ya la economía es diferente, ya todo cambia. Entonces, la guerra espiritual es casi similar. Cuando hay proceso, cuando hay guerra contra el enemigo, las cosas cambian, no son igual. Es fácil en tiempo de paz saltar, alabar, escuchar palabras, cuando estamos bien, cuando pareciera que nada nos toca. Aleluya. Pero cuando llega el momento difícil es cuando ya nos desesperamos y como aquellos discípulos, en vez de ver a Jesucristo, veían un fantasma, porque ya se va toda imagen espiritual y empiezan los pensamientos: ¿será de Dios? Habremos que hemos creído quizá en vano o de balde, o fue solamente una emoción, una ilusión nuestra fe. Y vienen muchos pensamientos y sobre todo la tentación, que es una de las armas preferidas del diablo para hacernos sucumbir. Y la santidad consiste en que nosotros nos conservamos puros en medio de la santidad, y lo que quiere el enemigo, el diablo, es permitir que nosotros le fallemos a Dios. Por tanto, Dios nos da la herramienta así para poder escapar de la tentación. Esa es la clave, escapar de la tentación, huir de ella, de la fornicación, así como José huyó de al lado, ¿cierto?, de la mujer que pretendía sexo con él. Ya, José tuvo que huir, y nosotros igual tenemos que hacer lo mismo. Ya, así que si por ejemplo hay personas que tienen un bar en la casa y dicen: no, yo tengo un bar porque se ve bonito, de colocar botellas, alcohol de precio elevado para que se vea bella mi casa, es mejor huir de la tentación, porque es fácil caer cuando estamos pasando por procesos. Así podemos ver a Jesucristo cuando también fue tentado por el enemigo, pero él estaba preparado, estaba en ayuno, también se cansaba, creo yo, también estaba débil. Aleluya, pero Dios le fortaleció. Ya, así que, bueno, Pedro tenía que pasar por un proceso complejo. Ya, bueno, vemos que él se le reveló que Cristo o Jesús era el Hijo del Dios viviente. Ya y Jesús lo alabó prácticamente. Wow, Pedro, grande la revelación que tuviste.
Aleluya. Y bueno, pero también Pedro se turbaba al instante, también se turbaba cuando le decía, no, no vayas a Jerusalén, ¿cómo te le ocurre ir a ese lugar para que te golpeen, para que te maten? Pero había una voluntad del Padre, había una situación, un proceso, tenía que cumplirse un propósito de Dios en Cristo para salvarnos. Y como Pedro tenía ese carácter, ¿cierto? Que le cortó la oreja a un hombre, ¿cierto? Era como, disculpen la palabra, era como choro, ya, yo por las mías, ya, ¿qué te crees? Pero sin embargo, el Señor, conociendo su carácter, conociendo sus deseos también, su anhelo, su actitud, del cual el Señor nos ve, ¿cierto?, a futuro. Por eso que a Gedeón le decía varón esforzado, a pesar que era un hombre de familia pobre, ¿cierto? Trabajaba en la agricultura, etcétera, pero el Señor veía las intenciones. El Señor es profético, Él ve lo que hay en ti. Por eso te llamo, ya, porque Dios te ama y Dios quiere usarte, quiere que tú seas un portador de su palabra, así como lo fue Israel. Aleluya. Y bueno, y como Pedro tenía que pasar por procesos para poder conocer a Cristo, conocer realmente al Hijo del Dios viviente, como decía él, tenía que pasar por el proceso. Ya, bueno, en un pasaje también referente a esto, también habla de que Jesús iba a lavar los pies de los discípulos. Ya la toalla se la ciñó, sacó un poco de agua en un balde quizá, y Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies a mí. Entonces Jesús le dijo, yo sé que ustedes están todos lavados, pero es necesario que yo te lave los pies. Entonces, como los discípulos estaban con Jesucristo, ya ellos tenían esa blancura, esa pureza, porque Dios los irradiaba, los lavaba con la enseñanza, estaban lavados. Y a pesar que todavía Jesucristo no derramaba la cruz, la sangre en la cruz del Calvario, pero sin embargo Él los llamaba santos, Él los llamaba ya justificados, porque Dios es profético. Y bueno, los pies, yo veo que hay muchas iglesias que literalmente lavan los pies, se sacan un baldecito y demuestran la humildad, la sumisión ante los hermanos, pero muchas veces son ritos religiosos también, porque quizás la persona no lo quiere hacer, pues, lo hace por una costumbre, nomás, por seguir el rito de la iglesia, nomás. Ya, porque el Señor tiene que quebrantar el corazón de cada uno, de cada creyente, porque Dios quiere hacer una gran familia y nos enseña a hacer una gran familia. Por ese motivo el Señor tiene que quebrantarnos, tiene que purificarnos, tiene que pasarnos por el fuego, como Cedrá, Besaya y Abednego. Por eso tomamos palabras claves de la Biblia, por ejemplo, cuando estamos pasando un proceso, no demostremos tristeza, veamos a esos varones. No le demostremos a nadie que estamos apenados, a nadie, solamente a personas de confianza. Si tu líder tiene confianza, si están orando por ti, si hay un hermano